Dios les bendiga. Hoy nos tocó traer la palabra a mi hermana y a mí y somos de la iglesia Camino al Cielo. Entonces vamos a orar para poner esta palabra en las manos de Dios. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted, mi Dios, dándole gracias por una oportunidad más que nos has dado. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, preparando los corazones, que seas tú poniendo esta palabra en un corazón fértil, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, y que seas tú guiándonos y que nos dé las fuerzas para poder seguir adelante. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Bluetooth mode. Amén y amén. Le voy a leer un versículo en Salmo 68:19 que dice: alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Dios y Salvador, porque día tras día nos lleva cargados en sus brazos. Aquí tenemos la promesa de Dios que día tras día Él nos carga, que día tras día Él nos va guiando para que nada nos pueda suceder. Y como tema hoy traemos reconstruyendo tus murallas. Y vamos a ir a Nehemías 1:5. La palabra de Dios dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Dice la palabra que en medio de la destrucción, en medio de la desilusión, en medio del dolor, Dios mandó a Nehemías a reconstruir murallas. Dice que en medio del dolor, el pueblo de Nehemías reconoce que Dios todavía es fiel a su promesa, que todavía es fiel a su amor y que todavía es fiel a su pueblo. Aquí dice que Nehemías lloró y ayunó. Por eso que Nehemías lloró y ayunó y lloró. Por eso el pueblo ahora miremos como trabajo de Dios todo lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios quiere que en medio de nuestro dolor, que en medio de nuestra aflicción, todavía podamos creer en Él y todavía nosotros podamos como trabajar esa confianza de Dios. Dice que Nehemías oró y ayunó. Ahora vamos a ver cómo Dios le respondió a la oración a Nehemías. Mire el versículo ahí en Nehemías 4:1. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ahora, como miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vemos que realmente estamos en situaciones muy difíciles, que muchas veces pensamos y decimos que realmente son procesos para algunas personas muy, muy fuertes porque no tienen ayuda financiera o no tienen esa
esa libertad de hacer lo que antes hacían. Como ahora podemos ver el pueblo de Dios, tenemos que estar compartiendo la palabra desde nuestras casas y eso muchas veces nos limita con la libertad que antes hacíamos. Entonces, aquí vemos cómo se levantaron muchas cosas en contra de Nehemías, contra el pueblo judío, cuando él se levantó a reconstruir la muralla de Jerusalén. ¿Qué había pasado con la muralla de Jerusalén? Hubieron guerras, hubieron muchas batallas contra los pueblos y destruyeron esa muralla. Pero esa muralla era muy importante porque protegía al pueblo. Tal vez lo que está pasando a nuestro alrededor ha terminado con la comunicación que tal vez teníamos con Dios o con ese anhelo, con esa pasión que teníamos de servir a Dios. Y a veces por eso estamos más expuestos al pecado, porque muchas veces no tenemos esta comunicación con Dios, no tenemos esta comunión con Dios. Y sí, tal vez tú puedes decir, pero yo lo he intentado, mientras yo oro, mientras yo leo la palabra, siempre se levanta algo y siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta lo que nosotros hacemos. Al enemigo no le gusta que cuando tú tienes un problema tú te aferres a Dios, que cuando tú te sientes triste tú te aferres a Dios. Al contrario, se van a levantar más y más guerras en contra tuya. Tal vez en tu trabajo, tal vez con tu familia, tal vez en ti mismo. Pero déjame decirte que yo te invito a que sigas construyendo esa muralla. Yo no sé qué muralla, ya sea tu comunión con Dios, ya sea esa pasión con Dios, ya sea ese anhelo, esa hambre y esa sed que tal vez tú tenías por Dios. Que lo que está pasando no te mueva de realmente tu posición como hijo delante de Dios. Porque yo no sé cuántos de nosotros muchas veces nos desanimamos y decimos, no, ya no voy a leer la palabra, o ya no voy a orar, o ya no voy a buscar a Dios por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que nos sucede. Pero así como Nehemías se levantó y reconstruyó su muralla, yo te invito a que tú también te levantes y mires en qué estamos fallando, que mires en qué eres débil, para que empieces a trabajar a reconstruir esa muralla. Y dice que Sanballat se levantó y empezó a hacer planes. Y así va a ser. Muchas personas se van a reír, muchos van a decir, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? Tal vez tú has estado orando o has estado pidiendo por algo y no miras cambio y la gente dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¿O qué haces orando? ¿O qué realmente causa que tú leas la palabra? Pero realmente dice la palabra que Dios va a terminar la obra que un día empezó en nosotros. Entonces no importa si tú no miras cambio, no importa si tú piensas que todo se viene encima o que simplemente por más que intentas, simplemente vuelves a fracasar. Yo te digo, sigue intentando y que esos pensamientos que el enemigo mete no hagan efecto en tu comunión, en tu perseverancia, en tu fe. Amén. Dice la palabra que Sanballat era el enemigo del pueblo y dice que se enojó y se enfureció. Y déjame le hago esta pregunta. ¿Usted cree que el enemigo está feliz? Que está feliz que aunque él haga todas estas cosas para que nosotros no podamos asistir a la iglesia, cree que está feliz que nosotros busquemos esa forma de poder predicar la palabra de Dios, que nosotros busquemos esa forma de poder estar en comunión con Dios. Déjeme decirle que el enemigo no está feliz con lo que estamos haciendo, pero déjeme decirle que no está feliz de que usted se levante a reconstruir todo, a reconstruir esos muros, a reedificar esos muros, pero déjeme decirle que se prepare, porque cuando salgamos de esta situación va a haber una gloria mayor de la que teníamos. Mire ahí en Nehemías, en el versículo 4, verso 4, dice: Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice que trabajaron hasta la mitad en la muralla. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿por qué está sucediendo esto? Muchas veces habían padres que no pasaban tiempo con sus hijos, con su familia. Habían jóvenes o hijos que pasaban trabajando y no pasaban tiempo con su familia. O habían personas que simplemente no convivían y no podían disfrutar de realmente lo que era una familia o del ambiente de una familia. Tal vez en este tiempo se ha reconstruido tu amistad o tu relación con tus hijos o con los padres o con las personas a tu alrededor. Y tal vez eso era lo que Dios quería o quiere que nosotros hagamos. Que estemos unidos no solo con las personas que nosotros queremos, sino como pueblo completo delante de Dios. Porque hay muchas veces que como cristianos no orábamos por otras personas. Simplemente orábamos por nuestra necesidad, por lo que quiero, por lo que yo necesito. Pero en este tiempo Dios ha despertado ese deseo, ese anhelo de orar por otro, de la necesidad de otro. Y dice que terminaron la muralla hasta la mitad porque tuvieron ánimo. Que tu ánimo no decaiga sin importar la situación que estés pasando. Sin importar lo que tengas o lo que no tengas, que tu ánimo no decaiga, que al contrario tú digas, Señor, aunque no tengo nada, yo te voy a servir. Señor, aunque no tengo fuerzas, hoy vengo delante de ti porque te necesito. Y dice que Sanballat y Tobías escucharon y se enojaron mucho. Y empezaron y conspiraron y empezaron a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Tal vez vengan pensamientos del enemigo o personas aún y tú piensas que te están atacando y que por más que tú quieres reparar tu relación con Dios, tú no puedes. Que eso no te preocupe porque lo más importante es que tú refuerces tu relación con Dios. Que venga lo que venga, no haga que tú sueltes esa firmeza que tienes en Dios. Yo te digo, sigue buscando, sigue clamando, aunque tú digas, Señor, somos faltosos, todos fallamos. Pero el Señor es fiel y permanece fiel. Así que sigue haciendo lo que tú haces sin importar cuánto se levante en tu contra. Porque al final sé que vamos a terminar esa muralla. No te quedes a la mitad, no te quedes a medio de lograr lo que tú estás pidiéndole a Dios. Amén. Y dice, miraba ahí en el versículo 1 que dice que se enfureció de gran manera e hizo escarnios de los judíos. ¿Y sabes de qué significa escarnio? Escarnio significa se burlaban de ellos y cuya finalidad era humillarlos y despreciar a alguien. Y déjeme decirle que muchas veces, aunque el enemigo nos quiera humillar, aunque nos quiera derrotar, déjeme decirle que Dios siempre va a estar de nuestro lado, que Dios siempre va a estar allí con nosotros para podernos defender de todas las cosas que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Y dice en el versículo 2 que les decían, lo subestimaban, le decían que cómo ellos iban a reconstruir la muralla del polvo, porque ya no había nada, solo había escombros. Pero déjeme decirle que cuando tú tienes a Dios de tu lado, tú vas a poder hacer todas las cosas, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y aunque el enemigo quiera desanimarte, aunque el enemigo quiera tenerte estancado, déjame decirte que Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú que no te des por vencido.
¿Qué hizo Nehemías para contrarrestar las maquinaciones del enemigo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para no caer en lo que el enemigo está provocando en contra de nosotros? La primera, venció la burla con la oración. Dice el 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Muchas veces nosotros vamos a tener que darnos cuenta que por nuestras fuerzas no podemos. Vamos a tener que entender que no vamos a poder cambiar muchas cosas porque queremos nosotros. Que muchas veces lo que necesitamos es orar. Que tal vez tú has intentado que tu familia cambie, pero con lo que tú digas o hagas no va a haber un cambio, porque el único que cambia es Dios. Entonces, lo primero que hizo Nehemías fue que él oró. Él oró, y eso es lo que nosotros ahora necesitamos hacer. Necesitamos orar. Enciérrate ahí en tu cuarto, en tu aposento, y dile, Señor, yo te entrego todo. Porque ahora lo que pasa es que muchos cristianos vivimos angustiados, vivimos oprimidos. Pero nosotros tenemos a un Padre donde podemos recurrir. Nosotros tenemos a alguien donde ir y decirle, Señor, siento esto, Señor, me pasa esto. O Señor, toma el control de esto. Entonces, muchas veces vivimos así porque no soltamos eso. Y algo que Nehemías hizo fue que él sabía y él estaba oprimido por lo que sus enemigos estaban planeando. Pero él dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé si en el día tú tomas un tiempo con tu familia y dices, vamos a orar, vamos a clamar por esto. Vamos a orar juntos. Porque cuando dice la palabra que donde 2 o 3 en su nombre esté, ahí está Dios. Y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre sería hecho. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer es orar. Orar porque necesitamos esa comunión con Dios. Necesitamos esa relación con Dios. No podemos vivir todos los días y sin ni siquiera dirigirle una palabra al Señor, sin ni siquiera decirle gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Gracias, Señor, porque mis padres están bien. Gracias porque mis hijos están bien. ¿Cuántas veces nosotros realmente tomamos, aunque sea 10, 15 minutos, y le decimos, Señor, muchas gracias? Porque aunque afuera el mundo está en caos, dentro de mi corazón tú has puesto paz, tú has puesto tranquilidad. Y segundo dice que Nehemías venció las amenazas tomando prudentes medidas de seguridad. Y dice en el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y dice, como decía ella, que al darse cuenta que sus enemigos venían, que sus enemigos planeaban ir a atacarlos, y lo que ellos hicieron era que oraron. Ellos pidieron a Dios, pero también se pusieron atentos, se pusieron a guardia, se pusieron listos para esperar cuando venían los enemigos. Y dice, ellos, como decía ella, el primer paso, que ellos oraron. No solo oraron, también accionaron. Y muchas veces nosotros solo oramos, pero muchas veces para conseguir lo que nosotros queremos tenemos que accionar también, porque muchas veces nosotros solo decimos queremos hacerlo, pero no tomamos esa acción para poderlo lograr. Y ellos decidieron y accionaron para proteger el pueblo. Y muchos decimos, cuando nosotros tenemos que accionar, pero muchas veces nosotros decimos Dios va a hacer todo, pero no accionamos. La tercera
cosa que hizo Nehemías. Dice que él venció el desánimo. En el verso 10 al 11 dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Dice que muchas veces, dice la palabra de Dios, que el pueblo escuchaba lo que sus enemigos decían. Muchas veces nosotros nos desanimamos por lo que escuchamos o por lo que vemos. Porque hay muchas personas que al escuchar algo, su fe decae, su confianza decae. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que estar seguros, tenemos que estar confiados, porque nosotros creemos en Dios. Y mucha gente allá afuera se encuentra angustiado, se encuentra oprimido porque no encuentra salida, porque no encuentra esa solución a sus problemas. Nosotros tenemos el privilegio de poder acercarnos al Señor libremente, sin que el Señor nos rechace o sin que el Señor nos humille, sin que nos saque en cara lo que nosotros hemos hecho mal. Entonces, cuando nosotros sintamos desánimo, que en otras palabras es desaliento, sin ganas de hacer algo, sin ganas de orar, sin ganas de leer su palabra, nosotros más que nunca deberíamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor nos da vida por medio de su palabra. Cuando nosotros hablamos con Dios, encontramos esa esperanza que tal vez hayamos perdido. Cuando nosotros leemos su palabra, encontramos ese consuelo que tal vez nosotros necesitamos. Y miren lo que dice en el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas, el lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Imagínense, ya venían a atacarlos y la muralla estaba a la mitad, el proyecto estaba a la mitad. Y dice que muchos se desanimaron. Pero diga conmigo esto: Nehemías se levantó. Nehemías usó y levantó a familias para que le ayudaran a defender el pueblo. Entonces, sé tú esa persona que dé ánimo a las personas que están decaídas, que dé ánimo a esas personas que sienten que ya no pueden más, que seas tú dando ánimo y ayudando a todas esas personas que dicen que ya no encuentran ninguna solución, o a esas personas que están desesperados por lo que está pasando. Déjame decirte que sé tú esa persona que ayude a levantarse, porque Nehemías ayudó a las personas a levantarse y ellos pudieron obtener la victoria así. Entonces, sé esa persona como Nehemías, que le dio metas, que le dio una razón de vivir, pero dale esa razón de vivir, porque Dios es quien nos defiende. Dios es como dice aquí. Dice que le dijo al pueblo: no temáis, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vosotros y por vuestros hermanos.
sé tú esa persona. Es hora que te levantes, es hora que seas tú esa persona que dé ánimo a las personas para seguir adelante, porque lo único que nos puede ayudar es la misericordia de Dios. Dice que al final Nehemías pues terminó el muro y lo terminó en 52 días, lo que según era imposible. Con una palabra el Señor puede cambiar todo. Con una palabra a tu vida, a tu familia, el Señor puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación que para las personas dicen no hay cambio, no hay forma de que esta persona sea diferente, o no hay forma de que mi situación cambie. Pero muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es hablar con Dios. Yo te voy a pedir voy a leer Lamentaciones 3:55. Dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Aquí podemos ver muchas veces nosotros lo único que necesitamos es acercarnos al Señor y decirle al Señor: toma tú el control. Dice: tú te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? No temas, porque yo estoy contigo. El Señor es quien nos da a nosotros la fortaleza de seguir adelante. El Señor es quien nos ayuda a nosotros realmente a terminar aquello que un día empezamos. Y yo no sé, como te decía al principio, qué es lo que nosotros estamos reconstruyendo, qué es lo que nosotros estamos volviendo a darle vida a aquello que se había ido. Tal vez sea un sueño, tal vez sea una petición, yo no sé. Pero yo te digo que en medio del proceso, en medio de esa espera, que tu fe no decaiga, que tú sigas clamando, que tú sigas perseverando, que al final el Señor dará respuesta a esa petición. Sabes, quizás más de uno está desanimado por las presiones o preocupaciones, o quizás más de uno sentimos que ya no podemos seguir adelante. Pero déjame decirte que en medio de todo eso, Dios te va a levantar. Porque así como Dios levantó a Nehemías, te puede levantar a ti. Te puede levantar. Es tiempo de que te levantes a construir tu muro. Es tiempo que te levantes a seguir adelante. Es tiempo que seas tú la persona que anime a las personas de tu familia o a las personas necesitadas. Déjame decirte que esto es tiempo de ponernos a cuentas con nuestra familia, de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de que nos levantemos y sigamos adelante, porque vienen cosas grandes a nuestras vidas. Voy a terminar con este versículo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová y en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aún cuando nosotros pensemos que Dios no está trabajando, o que Dios se ha alejado de nosotros, o que Dios nos ha abandonado,
tu salvación está en camino, tu respuesta está en camino, eso que tú estás esperando viene en camino. Por lo tanto, nosotros debemos esperar en el Señor, que sabemos que siempre, después de un proceso, después de una prueba, el Señor nos bendice con una victoria mayor. Y como dice su palabra, que esta leve y momentánea tribulación lo que provocará es un peso más de gloria. Entonces nosotros tenemos que vivir confiados, debemos de vivir esperanzados al Señor siempre. Amén. Recuerda que Dios es nuestra fuerza y no te desesperes. Créeme que la victoria está cerca. Busca más de Dios. Es tiempo de buscar más de Dios, de amar más a Dios y a nuestra familia. Y con esto terminamos. Dios les bendiga. Pertenecemos a la iglesia Camino al Cielo en San Antonio, Texas. Y Dios les bendiga.